Hubo un tiempo, y no hace tanto, en el que un virus informático podía hacer mucho más que robarte una contraseña o hacer que el ordenador fuera un poco más lento. No, podía destruirlo, por completo, convertirlo literalmente en un pisapapeles carísimo. Hoy nos metemos de lleno en la historia de uno de los virus más devastadores que se han creado jamás, el CIH, aunque seguro que se le conoce más por su apodo que ya da una pista, Chernóbil. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala del desastre, vamos a empezar con una cifra. 1.000 millones de dólares. Ese es el coste estimado del caos que este virus provocó en todo el mundo. Un golpe económico brutal que desde luego pilló a todo el mundo con el pie cambiado. Intentemos imaginar la escena. Estamos a 26 de abril de 1999. En oficinas, en casas, en universidades, millones de pantallas de ordenador parpadean y se apagan. Para siempre. Los datos, evaporados. El hardware, frito. Fue, sin exagerar, un auténtico apocalipsis digital. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo fue posible una destrucción a esta escala? Lo más sorprendente es que la respuesta no está en una organización de hackers ni en un ciberataque de un gobierno. No, está en una sola persona, un estudiante. Pues vamos a ello. Vamos a ponerle cara y nombre a la mente que, casi sin querer, desató el Chernobyl digital sobre el mundo. Pues mirad, se llamaba Chen Ying-hao. Era un estudiante de la Universidad de Tatung, en Taiwán. Y el nombre del virus, CIH, pues no tiene más misterio, son sus iniciales. No era ningún genio del mal escondido en un sótano, sino un chaval, un programador muy bueno, eso sí, con un objetivo bastante particular. Pero ojo, que aquí viene lo más increíble de todo. Según el propio Chen, su motivación no era ni el dinero, ni la fama, ni siquiera la maldad por la maldad. Lo que él quería era, básicamente, dejar en ridículo a la industria de la ciberseguridad. Quería demostrar que todos esos antivirus que se vendían como la solución definitiva, pues que no eran para tanto. El problema es que su demostración, su desafío personal, se le fue de las manos de una forma que ni él mismo podía imaginar. Se calcula que unos 60 millones de ordenadores en todo el planeta acabaron infectados. Lo que empezó como una prueba de concepto se convirtió en una catástrofe global. Vale, pero ¿qué tenía este virus para ser tan destructivo? Pues su diseño era una mezcla de ingenio y malicia. Lanzaba un ataque doble a dos frentes distintos del ordenador. Lo primero, su método de infección. El CIH era lo que se conoce como un virus space filler, un rellenador de espacios. ¿Qué significa esto? Pues que en vez de pegarse al final de un archivo, que es lo típico y hace que el archivo pese más, alertando a los antivirus, el CIH era mucho más listo. Troceaba su propio código y lo iba metiendo en los huecos vacíos que hay dentro de los programas. Era un maestro del escondite, vamos, prácticamente invisible. Y claro, cuando llegaba el día D, su carga explosiva era de una brutalidad absoluta. A este virus no le bastaba con borrar 4 archivos. No, iba directo al corazón del sistema con un ataque doble. Primero, al software. Y después, el golpe de gracia, al propio hardware. Fijaos en la diferencia, que es clave. Al borrar el Master Boot Record, el MBR, lo que hacía era eliminar el índice del disco duro. Es como si en una biblioteca gigante quemamos solo el fichero de las fichas. Los libros siguen ahí, en las estanterías, pero buena suerte para encontrar algo. Casi imposible. Pero el segundo golpe, ese era el letal. Sobrescribía la BIOS. La BIOS es, para que nos entendamos, el cerebro más primario del ordenador, lo primerísimo que se activa para decirle al resto de piezas cómo empezar a funcionar. Si borras eso, es como si arrancas los cables del motor de arranque de un coche. Da igual que el coche esté nuevo, no va a volver a arrancar, jamás. Y eso es lo que el CIH le hacía a la placa base. Y esto es lo que hacía que CIH fuera tan terrorífico. No es que borrara tus fotos o tus documentos, es que mataba el ordenador. Dejaba la placa base, el componente principal, totalmente inútil. Un virus que destruía físicamente el hardware. Eso era algo que, hasta entonces, parecía de ciencia ficción. Y claro, la pregunta es, ¿cómo se lió tan parda? ¿Por qué esta destrucción masiva no ocurrió de un día para otro? El virus se estuvo extendiendo durante meses, en silencio, como una bomba de relojería que nadie oía, esperando el momento justo para detonar. El virus se coló por donde nadie se lo esperaba, a través de canales que se suponían de confianza. Se encontró en actualizaciones de firmware, que es como el minisistema operativo de un aparato, de grabadoras de CD de Yamaha. También en demos de videojuegos muy populares como Sin. Y lo más increíble, se encontró preinstalado de fábrica en miles de ordenadores IBM Activa, nuevecitos, en su caja. La gente compraba un ordenador nuevo y ya venía con la bomba dentro. Millones de personas lo instalaron sin tener ni la más remota idea. Y por si todo esto fuera poco, no había una sola bomba de relojería. Existían varias versiones, cada una con un detonador diferente.
Las más comunes estaban programadas para el 26 de abril, sí, pero otras, como la versión 1.4, se activaban el día 26 de cualquier mes. Esto convertía la amenaza en algo recurrente, una especie de ruleta rusa digital cada mes. El impacto de Thief fue mucho más allá de los ordenadores rotos y el dinero perdido. Fue un terremoto que cambió para siempre la forma en que el mundo entendía la ciberseguridad. Dejó un legado, unas réplicas, que todavía hoy notamos. Primero, una curiosidad que es muy buena. Todo el mundo lo llamó Chernóbil porque, claro, la fecha de activación, el 26 de abril, era el mismo día del aniversario del desastre nuclear. Pareció una elección muy siniestra, muy deliberada, pero la realidad era muchísimo más simple. El 26 de abril era, sin más, el día del cumpleaños de Chen Yinghao. Lo que pasó después es casi tan increíble como el propio virus. Al principio, Chen ni siquiera fue a la cárcel. No había denuncias y las leyes de la época no estaban preparadas para algo así. Eso sí, el escándalo fue tan grande que obligó a Taiwán y a otros países a crear leyes de ciberdelincuencia mucho más duras. ¿Y Chen? Pues paradójicamente acabó trabajando para empresas de tecnología como Gigabyte. Pero el legado más importante fue el toque de atención global. Los fabricantes de hardware y software se dieron cuenta de que tenían un problema de seguridad gigantesco y se vieron obligados a rediseñar sus sistemas para que un ataque a la BIOS así de fácil no volviera a ser posible. La historia del CIA, al final, es un recordatorio brutal de lo vulnerables que podemos llegar a ser. Y nos deja con una pregunta que da un poco de vértigo. Si un solo estudiante, con las herramientas de 1999, pudo causar todo esto, ¿qué podría pasar hoy? En un mundo donde todo, desde el coche hasta la nevera o una central eléctrica, está conectado a la red. La pregunta no es si habrá un próximo Chernóbil digital, sino dónde y cuándo va a ocurrir.